En esta ocasión el grupo 3 conformado por Cáceres, Melgar, Franz, Andrés, Canales, Raimundo, Hans, Jersey, Cárdenas, Parionas, Gerson, Anthony, Valdivia, Vázquez, Luis Ángelo y el que les habla, William Smith Rosado Rojas. Hemos hecho el proyecto que vendría a ser resistividad eléctrica. Ahora le doy pase a mi compañero Hans, que nos hablará acerca de los objetivos. Como objetivo general, tenemos que analizar la eficiencia del alambre nicrón para transportar corriente eléctrica mediante la determinación experimental de su resistencia y comparando los resultados con los valores teóricos esperados. Tenemos como objetivos específicos determinar el valor de la resistencia del alambre nicrón y comprobar cómo la distancia de un objeto le afecta cuando una corriente lo atraviesa. Asimismo, graficar los datos obtenidos y analizar la relación entre la resistencia y la longitud del alambre nicrón. Fundamento teórico. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor, es decir, el movimiento ordenado de electrones en un circuito cerrado, impulsado por una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esta se produce cuando hay una diferencia de voltaje o una fuerza electromotriz que impulsa a los electrones a moverse desde una región de mayor potencial eléctrico hacia una región de menor potencial. La corriente eléctrica puede ser de dos tipos, corriente continua y corriente alterna. La corriente continua se caracteriza por tener un flujo de carga constante en una sola dirección, mientras que la corriente alterna cambia periódicamente de dirección. En sistemas de suministro eléctrico, por ejemplo, en donde se encuentran hogares y edificios, se utiliza corriente alterna. La resistividad. Esta es una propiedad física de los materiales que mide su capacidad para resistir el flujo de corriente eléctrica. Es una medida intrínseca de la oposición al paso de la corriente eléctrica en un material conductor. Se presenta por el símbolo ρ y se expresa en ohmios por metro. Cuanto mayor sea el valor de la resistividad, mayor será la dificultad que presenta el material para el flujo de corriente eléctrica. La resistividad se utiliza para calcular la resistencia eléctrica de un objeto componente conductor. La resistencia eléctrica, representada con la letra R de un conductor, se determina a partir de la fórmula donde la resistencia eléctrica es igual al producto de ρ, que sería la resistividad del material, por la longitud del conductor sobre el área de la sección transversal del conductor. Para lo que son equipos y materiales, tenemos los siguientes, ¿no? Tal como se puede observar, serían cuatro, si no mal me equivoco: tabla de madera, alambre de nicrón, un ohmímetro y par de clavos, ¿no? Luego seguiríamos con lo que es el procedimiento, ¿no? Respecto al informe previo, lo primero que se tenía que hacer es colocar uno de los cables del ohmímetro en uno de los extremos y este debe permanecer fijo, ¿no? Que puede ser también como un tipo de cable banano, también como se puede observar en la figura, ¿no? El otro paso era pues el cable del ohmímetro pues va a tener que moverse y va a tener que ir variando esa distancia, ¿no? La cual va a ser constante, ¿no? Y debe terminarse respecto a eh, una cierta longitud, ¿no? En este estamos viendo un ejemplo acá en el cual hay una distancia de 15,4 centímetros o también 0,154 metros, y estamos viendo ahí que en el multímetro está marcando 1,5 de ohmiaje, ¿no? Ese es un ejemplo que no se va a tomar en cuenta en la tabla. Y acá tenemos sí los valores que se van a incluir, ¿no? Ok, con respecto al informe final, el análisis de datos del proyecto, afirmamos que el nicrom es una aleación compuesta principalmente de níquel y cromo, con pequeñas cantidades de otros elementos. Es conocido por su alta resistividad eléctrica y se utiliza comúnmente en alambres de resistencia y elementos de calefacción. La ley de Paulet nos dice que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección de área. El calibre del alambre de nicrón que hemos utilizado en este proyecto fue el número 24 en el sistema americano, que viene a ser AWG, que equivale a 0,205 milímetros cuadrados. La resistividad del nicrón es
de 1.2 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Esto permanece constante debido a que es la resistividad del material. Con este análisis podemos observar que mientras más pequeño sea el área del conductor, la resistencia será mayor y solo dependerá de la longitud del alambre, cosa que hemos demostrado en la gráfica que vemos ahí. A medida que va aumentando la distancia del alambre, va a aumentar su resistividad, su resistencia. Continuando con la gráfica, podemos observar los puntos donde se relaciona, ¿no? Resistencia y longitud. Y también podemos ver la ecuación que va con la gráfica. Continuando con las discusiones, eh, registrar los datos de la resistencia y la longitud de micrón y con un multímetro hallar un valor aproximado. Esto es para ver la diferencia entre lo práctico y lo teórico que se ha aprendido en clase. A medida que la temperatura aumenta, la resistividad de micrón también tiende a aumentar. Esto concuerda con la ley de temperatura de los metales y respalda la noción de que la resistividad micrón es sensible a las variaciones térmicas. La relación entre el radio del alambre y la resistencia total del circuito indica una proporcionalidad que implica que al aumentar el radio del alambre, la resistencia total del circuito también aumenta, lo cual tiene sentido considerando la ley de Pauliet mencionada previamente. Ya para terminar, eh, voy a dar las conclusiones. La resistividad eléctrica nos indica la fuerza con la que un material se opone al flujo de corriente eléctrica. Es decir, si un material tiene alta resistividad, este no permite que la corriente eléctrica fluya tan fácilmente por él. Un factor importante también para determinar esto es el diámetro, ya que en la experiencia utilizamos cables con diámetros diferentes. Y notamos que aquellos cuyo grosor era menor obtuvieron mayor valor en su resistencia, lo que nos da a entender que entre más delgado sea el cable, mayor será la fuerza a la que éste resistirá al flujo de corriente eléctrica. Otro punto es que a medida que disminuye el área del conductor, la resistencia aumenta y solo depende de la longitud del alambre. En otras palabras, cuanto mayor sea la distancia recorrida por la corriente eléctrica en el alambre, mayor será la resistencia experimentada. Estos refuerzan la comprensión de las propiedades eléctricas del nicrón y su comportamiento en relación con la resistencia y la geometría del conductor. El nicrón es una aleación de níquel y como una resistividad eléctrica significativa, sus propiedades eléctricas pueden variar en función de la composición, la temperatura y los tratamientos térmicos aplicados. Eso sería todo por parte del grupo 3. Gracias.